¿Qué tal? Muy buenos días. Pues continuando con los módulos de cardiología, ahora es el turno de evaluar la participación de la resonancia magnética dentro del estudio cardiovascular. El tema va enfocado a las miocardiopatías por resonancia magnética, los cuales son entidades ampliamente estudiadas por este método de imagen que el cardiólogo clínico considera una parte fundamental del estudio de resonancia magnética para el abordaje de estas cardiomiopatías. Entonces lo que vamos a abordar ahorita es una actualización de todos esos puntos clave que nosotros pudiéramos encontrar o llegar a analizar dentro de nuestro estudio de resonancia magnética. No tenemos conflicto de interés para esta presentación y al igual que en todas mis pláticas, las imágenes y los casos van a ser pacientes tanto del Centro Médico Siglo XXI, el Hospital de Cardiología, como del Instituto Nacional de Cardiología. Vamos a empezar con un concepto muy general, muy básico, que es una miocardiopatía. Pues una miocardiopatía es una anomalía del miocardio, principalmente ventricular, principalmente izquierdo, aunque también hay afectaciones del derecho, que no va a poder ser explicada por ninguna otra entidad, ninguna otra alteración que tenga que ver con los volúmenes que está manejando el miocardio, ni tampoco con enfermedades que tengan que ver con las cardiopatías congénitas, las que ya tienen los pacientes desde nacimiento. Y estas miocardiopatías las vamos a poder organizar, vamos a poder clasificarlas por una combinación de sus características tanto morfológicas, fisiológicas y etiológicas. Y es aquí en este análisis del miocardio, de su morfología, donde la resonancia magnética cobra gran importancia, como vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Básicamente podemos dividirla en 5 presentaciones las miocardiopatías. Vamos a tener la miocardiopatía dilatada, que sería de las más comunes por sus etiologías. Por ejemplo, los infartos al final pueden terminar en una miocardiopatía dilatada, entonces por su amplio grado de presentación, pues serían las miocardiopatías que nos enfrentamos más comúnmente. La miocardiopatía hipertrófica también una patología bastante común en nuestra población. Miocardiopatías restrictivas, que ya iremos viendo cómo se clasifican. Miocardiopatías arritmogénicas. Y aquí si pueden ver, puse en otro color esta miocardiopatía no compacta. Vamos a ver más adelante, este es un término que en realidad ya las últimas guías no lo manejan como tal una entidad patológica, pero lo vamos a revisar por su importancia que ha tenido en el tiempo y para ver cómo debemos de referirnos a ella en la actualidad. Pero antes de iniciar en el tema, quiero quiero dejarles una pregunta respondida al menos. ¿Por qué vamos a utilizar resonancia magnética? Como acaban de ver las 5 entidades que les acabo de mencionar de miocardiopatías, las 5 se pueden evaluar por ecocardiografía bastante bien. Si tienen un buen ecocardiografista, si tienen un paciente con buena ventana que coopere, las 5 pueden ser diagnosticadas con relativamente facilidad dentro de un estudio de imagen ecográfico. Entonces, lo que quiero que al final tengan en esta plática es por qué la resonancia magnética va a ser una buena opción para el clínico, para el cardiólogo, por qué te la va a solicitar y qué son ustedes ese plus, ese extra que es lo que le van a otorgar al ecocardiograma. Tenemos aquí primero, obviamente para poder contestar la pregunta, vamos a explicarles un poco sobre la resonancia magnética cardíaca, que sé que muchas veces en nuestra residencia como imagenólogos no estamos tan empapados de estos estudios, no hacemos la suficiente cantidad como para estar de alguna manera identificados con las secuencias, aunque en teoría son básicamente las mismas secuencias que utilizamos para cualquier otro estudio del cuerpo, tienen ciertas adecuaciones para el estudio cardíaco como tal. Entonces, regresando al tema, básicamente vamos a dividir la resonancia magnética cardíaca en 3 tipos de secuencias. Las secuencias que nos van a ayudar a evaluar la morfología, las secuencias que nos van a ayudar a evaluar la función y las secuencias que nos van a ayudar a evaluar la caracterización tisular del miocardio como tal. Asimismo, la resonancia magnética hoy por hoy es el estándar de oro, el mejor método no invasivo para poder evaluar lo que es la función ventricular, tanto el volumen como la fracción de eyección. No hay en la actualidad otro método más exacto y más eficiente para poder analizar estos parámetros que son de vital importancia para el estudio de los pacientes cardiópatas.
Y vamos a analizar un poquito las secuencias. Las secuencias que tenemos como tal morfológicas son las secuencias en cine, SSFP por sus siglas, ya sabemos que pueden variar acorde a las casas. Son secuencias en estados de presión libre, son una mezcla, por así decirlo, entre un T1 y T2 muy parecidas a las secuencias fiesta que utilizamos luego para el encéfalo. Y lo que hacemos de diferente es que una vez que hacemos nuestros planos axiales, coronales y sagitales, lo que hacemos, para lo que lo utilizamos básicamente es para poder orientarnos a lo que sería el corazón. Entonces, un poco de lo que vamos a cambiar, a diferencia de lo que están acostumbrados de ver en axial, coronal y sagital, van a ser los ejes cardíacos, que van a estar muy acoplados a lo que serían los mismos ejes que sacan en el ecocardiograma. Entonces, si nosotros hacemos un trazo apicobasal que corte algún ventrículo por la mitad, lo que vamos a tener es una imagen en dos cámaras, que pueden estudiar aquí cualquier morfología tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Si lo que hacemos es un corte que pase transversal de lo que sería el segmento anterolateral al inferoseptal, lo que vamos a obtener es un corte 4 cámaras verdadero, que este sería lo equivalente a un eje axial del corazón, es un 4 cámaras verdadero que nos permite estudiar tanto aurículas, ventrículos, función de las válvulas mitral y tricúspide, etc. Ahora, teniendo una vez esos dos planos, lo que podemos hacer son ejes ortogonales muy precisos a lo que sería el eje corto del corazón, un doble oblicuo, como mencionan los artículos anglosajones, y lo que obtenemos son estos cortes que son muy precisos, que nosotros sabemos que son realmente alineados al eje corto del corazón. Este corte es importante porque son cortes que son difíciles de obtener por ecocardiograma, son cortes un poco complicados de poder sacar así como tal. De hecho, se basan más en ejes longitudinales, y es precisamente estos ejes cortos los que nos dan la ventaja para el estudio de la función cardíaca. ¿Por qué? Precisamente con cortes milimétricos y que tengan un espesor de corte milimétrico y que tengan una separación también equidistante entre cada uno, podemos nosotros evaluar, adquirir todo lo que sería el corazón desde el tercio basal hasta el ápex, y con estos números de secuencias ya el equipo sabiendo el grosor y que es una distancia equidistante, pues entonces ya es una fórmula muy sencilla de obtener para poder sacar lo que sería el volumen. El ventrículo derecho, que también es complicado de obtener por ecocardiografía, no solo por su posición, también la misma forma del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo viene siendo como un cono, el ventrículo derecho tiene una silueta un poco más extraña, que no se puede hacer como tal un prisma, sobre todo por el infundíbulo que va hacia la vena pulmonar, que es este que vemos aquí, que tiende a cambiar lo que sería la forma del ventrículo derecho. Entonces también lo podemos estudiar bastante preciso por este estudio de imagen. Cuando queremos ser todavía más precisos con pacientes congénitos, lo que hacemos son cortes axiales a lo que sería el ventrículo derecho para poder analizar todavía mejor lo que sería el infundíbulo, y ganan aproximadamente un 10% de especificidad en lo que sería la valoración de este volumen interobservador. Entonces, por estos cortes, por este método de imagen, por esta capacidad que tenemos de obtener estas secuencias, es que la resonancia magnética es pieza clave para el estudio de la función tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Las secuencias funcionales, aquí básicamente vamos a tener las secuencias que pueden evaluar el flujo, el paso de la sangre en este contexto hacia las diferentes cámaras. Entonces, las secuencias funcionales, nosotros tenemos las secuencias en plano y a través de plano, in plane y through plane. Con estas, el equipo lo que hace es medir el paso de protones por el plano que nosotros estamos eligiendo, y de una manera muy precisa puede obtener valores como la fracción regurgitante, el volumen que va anterógrado, el volumen retrógrado, etc. Los gradientes también que sacan por eco también se pueden sacar de una manera muy precisa, una vez teniendo los planos suficientes para alinearse a cualquier válvula. Podemos obtener estas secuencias en magnitud y en fase, que nos permiten con un ROI poder obtener las mediciones necesarias para nuestro estudio. Aquí le pongo las válvulas, que es lo más común, pero este plano lo podemos poner en donde ustedes gusten. Si tienen una comunicación interauricular, interventricular, también se puede utilizar. Pacientes ya posquirúrgicos que tienen algún tubo como de Glenn o Fontan, también se puede analizar el flujo que tienen estos materiales postoperatorios para ver su permeabilidad. Entonces son secuencias que tienen bastante utilidad.
Ya pasando a la caracterización tisular, pues la caracterización tisular nosotros utilizamos mucho las secuencias en T2. Ustedes ya saben que las secuencias T2 lo que nos permiten valorar es una mejor susceptibilidad al líquido. El líquido nos habla de normalmente edema y el edema nos habla de procesos agudos. Esto es muy importante para la patología cardíaca. Entonces nosotros usamos lo que serían T2 pesados o T2 STIR para poder evaluar la intensidad del miocardio, para poder evaluar las zonas que tienen algún proceso de edema, algún proceso de agudización. Por eso es caracterización tisular. Nosotros podemos evaluar muy bien lo que sería este miocardio con sus ciertas reservas, porque por ejemplo aquí esto no es edema, esto es la cavidad. ¿Por qué? Pues porque el flujo, ya sabemos por la misma dinámica de flujo dentro de un sistema tubular, pues la parte central va a ir más rápido que la periférica. Aunamos a que en la periferia están los músculos papilares, está el tejido trabeculado, que impide que la sangre se mueva a la misma velocidad que en el centro de la cavidad. Entonces esta sangre se queda detenida por más tiempo. Estos eritrocitos que se encuentran aquí reciben el doble estímulo del STIR, por ejemplo, y por eso se quedan con un aumento de intensidad. A diferencia que esta sangre de aquí, pues es una sangre que recibe el primer estímulo y de ahí se mueve, se cambia de posición, y para el segundo estímulo ya es un bloque diferente de células que están en este lugar. Por eso sí se puede abatir como tal la señal y esta parte periférica no. Entonces únicamente hay que tener cuidado, hay que tener nuestras reservas a la hora de evaluar estas secuencias. Las secuencias T2 estrella o ECO o EMO, de acuerdo, ya saben, a la casa que ustedes estén trabajando, estas nos sirven básicamente para lo mismo que el encéfalo. Lo que buscamos es ver o calcio o productos sanguíneos de hemosiderina para poder ver, por ejemplo, alteraciones residuales de un infarto que pueden dejar calcificaciones o hematomas. Estas secuencias nos ayudan. O también para las patologías que tienen algún tipo de recambio celular, por ejemplo las hemocromatosis. Aquí podremos ver el miocardio como en este ejemplo, que se ve con un mayor abatimiento de la señal en comparación de este miocardio sano que tienen de su lado izquierdo. Más de caracterización tisular, bueno, nosotros el medio de contraste ya sabemos que el gadolinio debe ser un medicamento, no debe ser, es un medio de contraste que va a actuar en el miocardio de forma extracelular. El gadolinio no tiene por qué entrar en la célula en contextos normales del paciente. Entonces el gadolinio que entre perfunde el miocardio, va a realzar, va a tener cierto tiempo de realce y de ahí se va a lavar. Esos son tiempos ya muy medidos, muy establecidos. ¿Qué pasa cuando tenemos un insulto, por ejemplo, en la célula, por ejemplo, en los infartos, o cuando tenemos un aumento del espacio extracelular, que ahí empieza a haber fibras de colágeno, productos inflamatorios, macrófagos, etcétera, cualquier patología que se les ocurra que pueda dar estas entidades? Pues el gadolinio o va a entrar a la célula o se va a quedar aquí atorado entre todos estos productos del espacio extracelular, y lo que va a hacer es un retardo en su lavado. Entonces, cuando nosotros tiramos en nuestras secuencias, normalmente hacemos reforzamientos tardíos. Tiramos el medio de contraste, luego continuamos con las secuencias que vayamos a hacer, algunos cines, etcétera, algunos mapeos de flujo como los que les enseñé de las válvulas, y normalmente a los 10 a 15 minutos estamos adquiriendo estas secuencias de reforzamientos tardíos, y lo que nos hablan es muy específicamente de las porciones que están afectadas del miocardio. Entonces aquí podemos hacer dos grandes divisiones: los reforzamientos que nos van a hablar de isquemia y los que no nos van a hablar de isquemia. Esta división temprana es fundamental porque para los clínicos también es fundamental saber si el paciente se trata de algo isquémico que requiere alguna intervención, de algún infarto del miocardio, etcétera, o de alguna otra patología agregada. Entonces los reforzamientos isquémicos van a ser por excelencia el subendocárdico y el transmural. ¿Por qué? Por la misma fisiopatología de un infarto. La isquemia empieza siempre desde los territorios más distales de la vasculatura, de las ramas vasculares, y va ascendiendo a las más proximales. Entonces lo que va a afectar primero son las últimas capas del miocardio, las más internas, como sería aquí el endocardio, y de ahí va a tender a subir el transmural. Entonces estos son los ejemplos por excelencia de pacientes que tienen infartos agudos al miocardio o sitios de isquemia, no necesariamente infartos. Sabremos que hay muchas otras formas de que la vascularidad disminuya su flujo y su perfusión hacia el miocardio, además de un infarto. Y ya atendiendo a lo que no es isquémico, pues tenemos una amplia variedad de presentaciones que van desde lo intramural hasta lo parchado, lo difuso. Puede haber también alteraciones
del endocardio, pero van a ser una distribución que no va a ser vascular, va a ser una distribución mayor, que no va a respetar territorios vasculares. Y los realces también, los epicárdicos, que son muy característicos de procesos, por ejemplo, infecciosos, la miocarditis, que es una entidad bastante común en nuestra población. Por ejemplo, pacientes con COVID también se vio aumentado este padecimiento. Los pacientes con otra secuencia de carácter institucional son los mapeos paramétricos. Estas secuencias gustan mucho porque hacen cuantitativo lo que vimos ahorita cualitativo. Los mapeos en T2, que nosotros podemos ver un T2 STIR que creíamos que estaba presentando un área de hiperintensidad, con un mapeo podemos evaluar si realmente hay un aumento en estos valores de la intensidad y si es real lo que estamos observando. Y el mapeo T1 lo que va a ver es un cambio, una alteración, ahora sí, un cambio tisular desde etapas muy tempranas. Y estos mapeos se llaman paramétricos porque a cada voxel, a cada píxel que vamos a estudiar, el equipo le va a dar un valor, valores en milisegundos, que es el tiempo normal de recuperación, que ya están establecidos dependiendo del equipo y dependiendo del teslaje para poder evaluar las alteraciones tisulares que tienen. Y ya tenemos también muy bien estudiado cuáles son los padecimientos que los van a llevar hacia el alargamiento de estos tiempos y cuáles los van a cortar. Y también qué tanto se alargan con cada uno de estas patologías. Entonces, los mapeos, cuando son bien utilizados, son muy buenos, nos pueden dar una muy buena orientación y poder a lo mejor a veces distinguir entre alguna patología u otra. Entonces, estas son las secuencias que nosotros utilizamos en resonancia magnética para el estudio del miocardio. Ya que saben eso, vamos a regresar a la pregunta. ¿Por qué resonancia magnética después del ecocardiograma? ¿Cuándo hay que utilizarlo? Y aquí tenemos este paper de la SSMR del 2020, donde nos dice que la resonancia magnética es útil para las cardiopatías congénitas, vasculares, la coronaria, la enfermedad pericárdica y para la evaluación de tumores. Pero, ¿qué nos dice sobre las miocardiopatías, que es el tema que nos compete? Pues vean, para todas básicamente los pone como clase 1. Todas las miocardiopatías que estábamos viendo y otras, que ahorita vamos también a desglosar por etiología, nos los ponen como un estudio de elección, un estudio de buena utilidad. ¿Dónde más? Pues bueno, las guías de la AJA, observen también el apartado donde habla de las miocardiopatías, únicamente le da buen valor a lo que sería el ecocardiograma, que ya sabemos, el ecocardiograma transtorácico, y el otro es la resonancia magnética, por arriba de todos los demás estudios que valora. Las guías de la AJA del 2019, hasta ahorita no hay otra actualización. Y la más reciente que hay son las guías europeas que salieron el año pasado, en agosto del año pasado del 2023. Estas guías europeas tienen un gran peso y una importancia en lo que es el estudio actual de las miocardiopatías por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque ellos ya toman como tal de mucha importancia, de mucho peso, el valorar la morfología, las características del miocardio, del corazón, y ya saben que esta valoración, uno de los mejores estudios para poder realizarlo es la resonancia magnética. Esta es la imagen central de estas guías del 2023 y como podrán ver en la imagen central lo que aparece son estudios de resonancia magnética para poder estudiar los fenotipos de cada una de las miocardiopatías, sea dilatada, hipertrófica y todas las que ya vimos. Entonces, estas guías a partir del año pasado es que ya dan como oficial que la resonancia magnética es un estudio clave y fundamental para poder analizar cada una de estas entidades. Y ahora ya con estos estudios de peso, vamos a ver por qué es bueno para las 5 tipos de miocardiopatías que les mencionaba en un principio. Vamos a empezar con la dilatada, que les menciono que es la más común. La definición es prácticamente la misma que la de la miocardiopatía en general que les di en la primera diapositiva. Va a ser una dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo que no se puede explicar ni por sobrecarga ni por otra entidad patológica. En este caso, la más común sería por enfermedad coronaria, alguna alteración coronaria. Y estos son los criterios diagnósticos. ¿Y qué notan de importante? ¿Qué les llama la atención? Pues básicamente que dos de los criterios fundamentales son el volumen y la función ventricular. Y ya les dije que tanto para volumen como para función, el estándar de oro, el mejor estudio es la resonancia magnética. Entonces ya por la pura definición para poder hacer el diagnóstico, la resonancia magnética resulta un estudio de buena elección para poder analizar estas patologías.
Ahora, tenemos este ejemplo, vemos aquí este fenotipo que es claramente dilatado, vemos que hay una disfunción del septum interventricular, este no se está contrayendo en comparación con lo que sería toda la pared lateral. Obviamente aquí hay una disfunción y se ve que está dilatado, hay un aumento del volumen, ya tenemos nuestra definición. Pero ¿qué vemos también? Vemos que, como les decía, está adelgazado todo lo que sería la pared septal y anteroseptal, y a la hora de hacer los reforzamientos tardíos vemos un reforzamiento transmural que incluso tiene aquí un área de hipointensidad central, que queda reforzamiento de gadolíneo por abajo y por arriba de ella. De lo que nos habla es de que aquí hay una zona en donde el gadolíneo ni siquiera pudo entrar. Esto nos habla de una afección microvascular, de microvasculatura de la perfusión. Esto es un infarto agudo al miocardio. Les dije que primero podemos hacer la gran división entre isquémicos y no isquémicos. Entonces este paciente pues ya no entra dentro de las miocardiopatías porque este paciente, su alteración de dilatación y de volumen está explicado por un evento isquémico, y aquí podemos documentarlo de manera certera para que el clínico vaya a hacer la terapéutica que le convenga a este paciente. Pero ¿para qué más nos sirve la resonancia magnética en el estudio de las miocardiopatías dilatadas? Pues bueno, no solo nos da el diagnóstico como tal, sino nos ayuda a la evaluación dentro de un mediano y largo plazo al paciente, como con nuestras secuencias de caracterización tisular. Tenemos este paper del 2022 donde nos dice que es de utilidad, es buena opción a todos los pacientes que tengan una miocardiopatía dilatada, que le vayamos a una resonancia magnética, agregar secuencias de caracterización tisular como el realce tardío. ¿Y por qué? Aquí tenemos otro artículo del JACC, que es del 2019, es donde se analizó la evolución en un periodo de 5, 7 y 10 años a los pacientes con una miocardiopatía dilatada y acorde a su tipo de reforzamiento. Y vieron que no es lo mismo los pacientes que tenían poco reforzamiento a los que tenían un reforzamiento de mayor ocupación en cuanto a la cantidad del volumen del miocardio. A los pacientes que tenían una menor cantidad de reforzamiento les iba mejor con el paso de los años en eventos adversos que los que presentaban una mayor cantidad de reforzamiento. Y no solo la cantidad, también vieron que la localización de este reforzamiento era también indicativo de cuál iba a ser el pronóstico de este paciente, si iba a ser una paciente que iba a evolucionar a la recuperación de lo que sería la función, o eran pacientes que iban a empezar a deteriorar su clase funcional. Entonces tenemos ya unos datos de ayuda de la resonancia magnética para el pronóstico de nuestros pacientes. Y aquí tengo otro ejemplo, es un paciente que está dilatado, disfuncional, como ven la pared disfuncional. Hicimos una secuencia de tos estrella y vean cómo la intensidad no se ve homogénea, se ve una hipointensidad difusa, diseminada, y a la hora de realizar los mapeos de T1 existe, como vemos aquí en este bullseye, este mapa colorimétrico, donde ustedes pueden ver que todos los valores que son septales, como que coinciden con nuestra área de afectación, tienden a la disminución, y hay muy pocas patologías que te van a disminuir los mapeos. Una de ellas son las alteraciones o los cambios infiltrativos, ya sea por grasa o por productos de hemosiderina. Este paciente tenía una afección por depósito de hierro, y entonces no solo está documentado que tiene una miocardiopatía dilatada, que es un diagnóstico bastante vago que puede tener muchas etiologías. Aquí, gracias a la resonancia, a las secuencias de caracterización, podemos determinar una etiología, pues si no bastante precisa, o al menos dar unos diagnósticos diferenciales que caigan dentro de un margen corto, estrecho, para que el médico pueda realizar su diagnóstico. ¿Qué más podemos observar? Como tal no es dilatada, fue de miocardiopatías en general, pero haciendo un acomodo de los factores de los hallazgos en resonancia magnética dados por la función ventricular, por el tipo de realce, el porcentaje de realce y el porcentaje de volumen extracelular, que es el volumen extracelular también lo sacamos dentro de los mapeos T1 cuando hacemos una secuencia, un mapeo T1 precontraste y un mapeo postcontraste. Podemos evaluar qué porcentaje de volumen extracelular existe en el miocardio. Utilizando los tres valores y acomodarlos en diferentes grupos, pudieron observar pudieron acomodar a los pacientes de bajo, mediano y alto riesgo a lo largo del tiempo, y vieron que los pacientes que peor riesgo tenían eran los pacientes que presentaban un volumen extracelular elevado. Entonces, otra utilidad para el mapeo dentro de estos pacientes de miocardiopatías. Vamos a ver otra entidad que tuvo mucho peso a partir del año pasado, que es lo que denominaron miocardiopatía no dilatada. Había pacientes que ya había disfunción, que veíamos que había una marcada disfunción, una clara disfunción del ventrículo izquierdo,
pero no cumplían los parámetros para una dilatación, tanto en volumen o en diámetros. Entonces muchas veces se quedaban como un diagnóstico de predilatada o un diagnóstico de secuelas por miocarditis, porque en realidad pues, no sabíamos cuál era la causa. Entonces estas últimas guías lo que hicieron es meter este concepto de miocardiopatía no dilatada para poderla estudiar de una manera más completa. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, que añadieron que muchas veces nos damos contando factores sarcoméricos, factores ya genéticos que pueden estar dando esta disfunción sin crear todavía como tal una dilatación. Y ya vieron varias alteraciones genéticas que tienen realces muy específicos: desmoplaquina, alanina, titina, incluso enfermedades musculares como distrofias musculares de Duchenne. Tienen reforzamientos muy característicos, muy intramiocárdicos en anillo, que antes podríamos dejar como miocarditis y que ya hemos visto desde unos años para acá que pudieran ser en realidad alteraciones genéticas, alteraciones sarcoméricas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Este es un paciente, una mujer joven, un paciente del Ignacio Chávez, que tenía una disfunción ventricular, no daban los criterios todavía para dar la dilatación. Se hace el estudio de perfusión, que es con lo que nosotros podemos ver la perfusión del miocardio para descartar isquemia. No tenía sitios de isquemia, y en los reforzamientos tardíos tenía un reforzamiento intramiocárdico que tendía al anillo. En una paciente joven, normalmente algún clínico le buscará que tuvo algún episodio de gripa hace un mes, algún episodio de diarrea que cualquiera puede tener y hubiera podido quedar como algo, una alteración de miocarditis. Sin embargo, le dejamos que se deberían descartar alteraciones sarcoméricas, una paciente de entre 24 y 27 años, no recuerdo bien, pero se le hicieron los estudios genéticos y salió con una alteración en la titina. Y con estas alteraciones le hicieron un examen a su familia y su hermano menor, que adolescente, también salió con esta alteración. Entonces a su hermano es un paciente que ya tiene captado el instituto y que ya puede darle un seguimiento precoz para poder darle alguna atención médica necesaria cuando empieza a crear algún tipo de disfunción. Entonces esta es la importancia ahora de poder hacer estos análisis de los pacientes. Hablando de miocarditis, pues es un diagnóstico bastante usual, bastante común en nuestra población. La resonancia magnética es de extrema utilidad para cuando existe cierta discordancia entre los parámetros clínicos o de laboratorio para saber si el paciente cursa o no con miocarditis, que muchas veces puede ser confuso, más confuso de lo que creen. Entonces aquí las últimas estudios de expertos, los últimos consenso de expertos, nos dicen que lo que hay que buscar es una alteración positiva para miocarditis en un T1 y en un T2. Teniendo un T1, llámalo cualquiera, llámalo reforzamiento tardío, llámalo mapeo en T1, y algún T2, igual como quieran, T2 STIR, T2 pesado, mapeo de T2, lo que ustedes quieran. Teniendo 2 positivos para miocarditis, ese paciente va a tener este diagnóstico hasta que no se le demuestre lo contrario, con una sensibilidad y especificidad bastante alta, como pueden observar aquí. Otro estudio para valorar, otra utilidad de este estudio para valorar la miocarditis sería el seguimiento. ¿Y por qué? Porque también el pronóstico depende de qué tanto es el reforzamiento y de qué tanto dura este edema en combinación con el reforzamiento. Entonces, combinando estos dos en un seguimiento a 7 años, pueden ver que los pacientes que no tenían edema ni reforzamiento, pues obviamente pues son los que mejor pronóstico tuvieron. Sin embargo, los que peor pronóstico tienen son los que presentaron un reforzamiento tardío y que el edema ya incluso se había curado, había detenido la etapa aguda. Uno pensaría que los pacientes con mucho reforzamiento y que aparte mantienen un edema por más tiempo sería el peor pronóstico. Sin embargo, no, el reforzamiento te da un peor indicio de que el paciente va a tener una evolución tórpida, incluso más que el edema. Entonces, la resonancia magnética obviamente es un estudio fundamental para el análisis de estas situaciones. La miocardiopatía hipertrófica igual es un aumento en el espesor como tal de la pared, que no se puede explicar por ningún otro factor, al igual que todas las definiciones de miocardiopatías que hemos visto. ¿Cuánto tiene que medir? Pues más de 15 milímetros en una fase telediastólica, o en pacientes que ya son asintomáticos se puede bajar un poco estas medidas a 13 o 14 milímetros, o pacientes que ya tienen antecedente familiar abajo de 13 milímetros. ¿Qué es lo importante pues de la resonancia? Pues bueno, aquí las guías del 2020 del AJA nos dan 3 situaciones en las que la resonancia es fundamental para este estudio de esta miocardiopatía: cuando el eco no es concluyente por alguna razón, que por alguna situación, ya sea por el paciente o por el equipo, lo que sea, no fue concluyente; cuando se quiere hacer un estudio preoperatorio porque se cree que hay sitios de obstrucción; o para la evaluación de la caracterización tisular, que ya vamos a ver en este momento.
Aquí tenemos un paciente con un fenotipo hipertrófico, vean cómo el septum interventricular se encuentra claramente dilatado, la pared también se encuentra dilatada, hay una disfunción ventricular, incluso los papilares se encuentran engrosados, pero ¿qué pasa aquí? Que estamos viendo en este paciente que hay una doble lesión de la válvula aórtica, donde hay una área de estenosis y hay un área de disfunción que hace un flujo regurgitante que incluso impide la adecuada movilidad de la válvula anterior de la mitral, y todo este de reflujo, toda esta sobrecarga que está generando de volumen sobre el ventrículo izquierdo, la aorta, es lo que está haciendo esta hipertrofia del ventrículo. Entonces es una hipertrofia secundaria a una lesión de la aorta. Esto ya podemos descartarla como tal de la miocardiopatía. Es importante también la resonancia para esos diagnósticos. Y ya como tal la hipertrófica que tenemos, la más común sería la septal asimétrica, la apical o Yamaguchi, las concéntricas simétricas, que también serían las segundas en presentación, las medioventriculares, que luego dan un poquito de dolor de cabeza a los ecografistas para ver las aceleraciones, los gradientes que se hacen en intracavidad, y otras un poco más extrañas, que son discontinuas, o unas que son focales, que también llaman tumorales, o las que son de sigmoides reversa, que es un engrosamiento del sigmoides hacia dentro de la cavidad. Entonces, para todo tipo de presentación, la resonancia lo puede caracterizar. Ustedes pueden ver claramente cómo se caracteriza bien. Se puede medir bastante bien lo que sería el espesor para cumplir con las características de definición, y se puede medir la función. ¿Para qué más nos sirve la resonancia? Bueno, podemos ver las alteraciones acompañantes más comunes, como serían las criptas y los aneurismas apicales, que serían una patología asociada muy común a esas hipertróficas. Las criptas incluso apareciendo previo a la hipertrofia, se ha demostrado que aparecen previo a un paciente que va a hacer un engrosamiento miocárdico. Y pues obviamente nos sirve para hacer las mediciones de lo que sería el espesor del ventrículo. La caracterización tisular aquí también, al igual que en la dilatada, cobra gran importancia, porque los reforzamientos tardíos que sean más o superiores al 15% del total de la masa ventricular van a tener un peor pronóstico para la vida del paciente. Personas que tengan un reforzamiento tardío superior al 15% son pacientes que tienen alto riesgo de una muerte súbita inminente, y son pacientes que son candidatos para la colocación de un DAI, un dispositivo desfibrilador, y para que puedan entrar en una terapia oportuna. Entonces, para los clínicos, este es un parámetro importante dentro de la resonancia magnética. ¿Qué otro parámetro importante tenemos? Bueno, el espesor, cuando supera 20 milímetros, es un dato de un paciente que tiene alto riesgo de muerte súbita. Y aquí tenemos un paciente, un fenotipo hipertrófico, hay una disfunción, y vemos el reforzamiento que presenta aquí septal. Es muy amplio, abarca una gran cantidad de lo que sería el volumen miocárdico. Estos son pacientes que tienen un mal pronóstico a corto plazo. Esta es una hipertrofia apical, o que también se llama enfermedad de Yamaguchi. Se puede caracterizar bastante bien por tomografía, y podemos ver también los valores. Si quisiéramos ver aquí los gradientes que están acelerando, también se pueden ver. Son diagnósticos que se pueden hacer muy fielmente por el estudio de resonancia magnética. ¿Cuál es la otra alteración que nos importa dentro de la resonancia magnética? Pues bueno, la otra causa que puede aumentar el riesgo de muerte súbita, que sería la obstrucción, que eso también es un parámetro para que el paciente sea candidato a un procedimiento quirúrgico, para poder quitar un poco aquí de lo que sería miocardio. Entonces aquí podemos ver el tracto de salida y podemos ver que existe una aceleración. La utilidad del flujo, la utilidad de la resonancia es que también podemos hacer un corte de la válvula en sus tres segmentos, de A1 a A3, de externo a medial, para poder observar cuál es el segmento que más puede condicionar una oclusión. ¿Cómo se considera esta oclusión? Pues bueno, aquí hay un aumento de una hipertrofia del septo, hay un aumento del volumen, lo cual disminuye el calibre o el canal de lo que es el tracto de salida, y a eso condiciona una aceleración. Cuando esto se acelera, es un efecto Venturi que jala, tracciona de manera natural por la diferencia de presiones lo que sería la valva anterior de la mitral, y esto es lo que genera esta obstrucción. Obviamente, estos pacientes que tienen obstrucción, pues si no sale sangre del corazón, pues son pacientes que tienen un mal pronóstico para un evento de muerte súbita. Vamos a pasar a la miocardiopatía ritmogénica. Esta es una miocardiopatía bastante
bastante bonita. Es una miocardiopatía que ya no solo mete al ventrículo izquierdo, sino al contrario, su principal afección es al ventrículo derecho, es la única que afecta principalmente al ventrículo derecho y también puede acompañarse del ventrículo izquierdo. Lo bonito de esta patología es que el diagnóstico es en conjunto. Para poder diagnosticar una miocardiopatía ritmogénica necesitas criterios tanto clínicos como de pruebas de eco, pruebas de esfuerzo y de resonancia magnética, y ya en conjunto poder hacer este diagnóstico. Teníamos criterios del 2010 del PADUA que todavía metía mucho sobre cuánto era volúmenes y dividía un poco el sexo masculino y femenino. La actualización del 2020 los hace más homogéneos y lo que nos dice es que tenemos que tener una alteración en la movilidad, pero alteraciones muy específicas, o acinesia o disinesia. ¿Y por qué? Porque existen estas zonas fibróticas del ventrículo derecho que ya no funcionan, que ya no hacen la contracción natural del miocardio, y entonces al no contraerse empiezan a hacer estos efectos como de aneurisma o movimientos que serían de disinesia o de acinesia. Son los dos movimientos que tenemos que buscar. Tenemos que buscar estas irregularidades de la pared que nos van a hablar de una miocardiopatía arritmogénica. ¿Qué más? Pues también los reforzamientos tardíos. Otra vez la caracterización tisular. Tenemos que va a haber reforzamientos en las áreas de afectación y tenemos que buscar más de 2 segmentos afectados. Y recordemos que también puede estar afectado el ventrículo izquierdo, no únicamente el derecho. Aquí tenemos un paciente aquí del Hospital de Cardiología del siglo XXI, bastante didáctico, que se ve muy claramente todas estas irregularidades de la pared del ventrículo derecho. Se ve cómo todas estas irregularidades no tienen una adecuada contractilidad, tienen un movimiento de acinesia y algunos disinéticos. Se ve también aquí un poquito de reflujo de la válvula tricúspide. Y en las secuencias de reforzamiento se observa reforzamiento tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, que pueden observar aquí. Además tenía aquí la presencia de algunos trombos, como el miocardio empieza a alterar su función de eyección, pues empiezan a ser pacientes propensos a la formación de trombos intracavitarios, que también podemos analizar bastante bien por resonancia magnética. También es estos dos que se alcanzan a ver en este eje corto. Entonces este paciente es bastante ilustrativo en cuanto a las alteraciones que deben demostrar para una miocardiopatía ritmogénica. La miocardiopatía restrictiva, pues bueno, esta se debe a que hay una restricción, por alguna razón, de los ventrículos. Puede ser univentricular o biventricular. Y acorde a esto es las características que va a tener. Puede ser una alteración de las aurículas por el volumen retrógrado que estamos obteniendo. Puede ser de la aurícula derecha únicamente o de la aurícula izquierda de la aurícula derecha. Estos pueden tener una fracción de expulsión normal porque no tiene que ver como tal, no hay una alteración como tal en lo que sería el miocardio. Y las etiologías aquí pueden ser muchas, son muy variadas. Pueden ser las enfermedades infiltrativas, genéticas, radiación incluso. Entonces, lo importante aquí es poder caracterizar la etiología. Y hablando un poco de esas etiologías, pues aquí tenemos algunos ejemplos como la enfermedad Anderson-Fabry, que es una enfermedad una alteración en el depósito de células de glucopolisacáridos. Al final se van a comportar como grasa. Entonces lo que vamos a tener en estos pacientes característicos es un realce inferolateral intramiocárdico. Esto es característico de esta enfermedad, y que en esta zona de alteración haya una disminución en los mapeos de T1. Que les dije que eran muy pocas enfermedades que disminuían los mapeos. Una es la hemocromatosis, otra es la enfermedad de Fabry. Todas las demás van a tender a elevar estos tiempos de aceleración. La amiloidosis o cualquier enfermedad infiltrativa son todo lo contrario, tienden a ser muy exageradas en su presentación, tienden a tener un reforzamiento que invade todo el ventrículo, no solo el ventrículo, que se extiende a valvas, que se extiende también hacia las aurículas, como pueden ver aquí. Son enfermedades muy vistosas, tienden a ser casi siempre hipertróficas, y también los mapeos son los que más se elevan. Mapeos en T1 y T2 que estén muy elevados, 3 a 5 derivaciones estándar por arriba de lo normal, ustedes piensen siempre en algo infiltrativo, ya sea amiloidosis, sarcoidosis, etc. Síndromes hiperosinófilos también. Podemos ver en esos síndromes que hay una alteración miocárdica y pericárdica. Entonces, por el estudio muy completo de lo que sería toda la masa cardíaca, incluido el pericardio, pues estos estudios de resonancia magnética resultan de amplia utilidad. Aquí tengo un ejemplo de un paciente que presentaba una disfunción, sin embargo no se veía ninguna dilatación, se ve que el ventrículo está disfuncional. A la hora de hacer reforzamientos tardíos, pues la verdad es que nada que nos llame mucho la atención, un poquito de un patrón parchado aquí intramiocárdico que no nos representa pues básicamente ninguna alteración. Y a la hora de hacer los mapeos vemos que hay una tendencia a elevar los mapeos de T1
tisulares de lo que sería el septum interventricular principalmente. Y este paciente, ya indagando, pues es un paciente que tuvo un cáncer, que recibió tratamiento con antraciclinas, estaba en tratamiento con antraciclinas, y este es un caso de cardiotoxicidad. ¿Qué es lo importante de la resonancia en la cardiotoxicidad? Que el mapeo paramétrico de T1 puede darte alteraciones incluso antes de que el miocardio empiece a disfuncionar como tal. Los pacientes normalmente que siguen por eco, su dato clave cuando hay una cardiotoxicidad es que exista ya la disfunción. La resonancia magnética puede actuar un poco antes, siempre y cuando obviamente tengas al paciente bien identificado. Muchas veces estos pacientes que corren alto riesgo se les hace un estudio previo de ecocardiograma, previo a que inicien el tratamiento, sobre todo con antraciclinas, que son las que más cardiotoxicidad provocan, y se les hace después el seguimiento. A estos pacientes se les puede complementar con el estudio de resonancia magnética. La miocardiopatía no compacta, que es lo que mencionábamos, aquí lo que nos habla es que había una detención en el proceso de compactación de todo el miocardio, entonces quedaban trabeculaciones muy prominentes y unos recesos muy profundos, unos recesos intertraveculares muy profundos, y ya tenemos muy bien nuestros datos por resonancia para poder hacer este diagnóstico. Este paciente, de hecho, es un paciente que mandó un cartel, se fue aprobado en un congreso, y a las 3 semanas de que mandé este cartel salió esta guía europea que decía que ya no se contaba con una miocardiopatía. Entonces pues arruinó todo mi cartel. Pero ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué es lo que se ha visto? Pues bueno, hay varias publicaciones, varios papers como este Jack, este de Peterson, que es de los que más fuerza tienen, en donde nos dicen que esta hipertrabeculación puede ser un proceso fisiológico. ¿Y por qué se ha visto esto? Bueno, se ha visto que en deportistas, o sobre todo en embarazadas, tienden a hacer esta hipertrabeculación de manera fisiológica y pueden llegar a hacer esta regresión de lo que sería todo este tejido trabecular, o incluso menciona que cuando son bebés puede ser alguna alteración genética. Y lo que nos dice estos artículos es que cuando tengamos una alteración únicamente de la trabécula, que haya una disfunción y que lo único que encontremos es que hay una hipertrabeculación, pues ni siquiera recomienda el inicio de tratamiento, recomienda como que buscar la etiología de por qué estás teniendo esta disfunción, que no puede ser únicamente por este proceso. También otro dato que ayuda es que siempre aparece en la misma distribución, empiezan siendo anterior, luego se hace lateral, luego inferior y luego septal. Siempre tiene esa distribución la hipertrabeculación, y siempre de basal a apical. Entonces, las guías del 2023 lo que nos recomiendan es que ya no utilicemos el término de miocardiopatía no compacta, sino que usemos el término de hipertrabeculación. Y pues lo importante de esto es ver con qué otras cosas se acompañan. Esta fue una paciente que estaba embarazada, de hecho, aquí en el Hospital de Cardiología, hizo una disfunción severa, por abajo del 20%, y lo que encontramos, únicamente que encontramos es hipertrabeculación. Entonces, pues se acordó que no podía ser únicamente esta la causa, se tenía que estudiar más. Después se encontraron unas alteraciones en el flujo, se encontraron unas CIAs y unas disfunciones valvulares, pero de entrada es una paciente que por el mismo estado grávido crea esta hipertrabeculación. Y como les decía, va anterior, lateral y luego inferior. Siempre es esta distribución. También es importante que cuando vamos a hacer hipertrabeculación veamos si existen las alteraciones asociadas. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Epstein, que es una displasia como tal de la válvula tricuspidia, que existe una atralización del ventrículo derecho, y esto es lo que genera, acorde al grado de atralización, es la sintomatología que va a poder presentar este paciente. Obviamente también vimos que se acompañó de la hipertrabeculación del ventrículo izquierdo, pero ya lo hacemos como un dato asociado, ya no como un diagnóstico. Entonces, en conclusión, la resonancia magnética es una herramienta útil dentro del estudio de las miocardiopatías. Ya vimos que para todas las miocardiopatías sirve, no solo para el diagnóstico como tal, sino para su caracterización tisular y ver los pronósticos. Combina ventajas de ser un estudio no invasivo y no depende como tal de la ventana, como es el caso del ecocardiograma, para poder tener un adecuado estudio. Además que tenemos todas las secuencias que ya mencionamos como un plus, como complemento. Entonces, también puede valorar una patología desde su etapa inicial, su seguimiento, y como ya vimos, importante para el pronóstico y el tratamiento que pueden obtener estos pacientes. ¿Qué es la conclusión como tal? La resonancia magnética nunca va a sustituir al eco. El eco sigue siendo una pieza fundamental y lo seguirá siendo, y va a ser el primer estudio que tenemos que realizar antes de pensar en cualquier otro método de imagen. El eco es el primer estudio que se debe realizar. No es competencia de la resonancia contra el eco, es un complemento de cuando el eco
tenga bien identificados estos pacientes. Ok, tengo este hipertrófico, necesito caracterización tisular para ver datos que me puedan dar una muerte súbita. Ok, tengo esta dilatada, necesito la resonancia para ver un buen pronóstico o mal pronóstico que va a tener mi paciente. Son estudios complementarios uno con el otro, van de la mano y eso es lo que quiero que se lleven. Y espero que les hayan sido de utilidad estos highlights. Les dejo aquí una postal del Instituto Nacional de Cardiología. Ahorita ya va a estar algo cambiando. Están haciendo una nueva sección en toda la parte frontal. Va a quedar todavía más grande de lo que ya es. Y aquí un estudio que realizábamos allá en pacientes post-mortem. Hacemos resonancias magnéticas a los pacientes ya que se les realizó la autopsia y le hacemos estudios de resonancia del corazón para poder correlacionar alteraciones que pudieron haber tenido dentro de lo que sería el miocardio. Entonces, pues por ahorita es todo. Nos vemos en la siguiente sesión.